anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. La verdad de Cristo se discierne por revelación. Por eso, sin revelación no podemos mantenernos firmes hasta el final. Por eso, Dios nos ha permitido recibir al Espíritu Santo para que nos ayude y nos guíe a toda verdad. Amén. Bienvenidos a un nuevo programa de la Gran Comisión que transmitimos a través del canal El Libertador, a través de las plataformas Facebook y YouTube. Vamos a orar para que sea el Señor que se manifieste en su sabiduría para bendición de sus vidas y también para la mía, porque soy privilegiado de recibir el mensaje, predicarlo, y esa palabra me tiene que estar limpiando y enseñando en todo tiempo. Amén. Vamos a orar para que la palabra bendita de nuestro Dios nos edifique en esta hora. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias. Te pido, mi Dios, que esta verdad revelada de Cristo esté en sus corazones para que no sean extraviados por ninguna palabra ni por ningún espíritu, sino que estén firmes, convencidos de que la palabra la tienen a su alcance, la tienen, Señor, en su Biblia, y esta no es una letra muerta, no es una letra de hombre, no es una palabra de hombre, sino es la palabra que es espíritu y es verdad, para que revelada, Señor, cambiemos totalmente nuestra manera de vivir. En el nombre poderoso de Cristo te agradezco, mi Dios, por lo que hoy vamos a compartir, dándote la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, por la palabra viva que tú envías en tiempo oportuno. En el nombre de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles un mensaje que hemos titulado Cuidado con las vestiduras y armaduras de otro reino. Recuerde que esto parte desde que predicamos sobre la experiencia que tuvo David cuando vino atendiendo el llamado de Saúl, que hoy llegó a sus oídos que había un muchacho que estaba dispuesto a enfrentarse al gigante. Yo me pongo a pensar que el rey Saúl dijo, bueno, voy a conocer a este muchacho que tiene la idea descabellada. Y entonces, pero como no tenía otra alternativa, dijo él, bueno, no solamente lo voy a escuchar, sino que se vaya, pues que vaya a probar. Pero antes de eso, se recuerda que de ahí parte este mensaje, que le dio su vestidura real y le dio su armadura, y David dijo que no podía ni caminar y se despojó de ellas. Y entonces es lo importante que aún David siendo escogido, él ya sabía de qué manera tenía que enfrentarse al gigante, pero sin embargo momentáneamente fue cautivado por lo que vieron sus ojos, la vestidura real y la armadura del rey. Y entonces hoy partimos con este mensaje porque verdaderamente ni usted ni yo tenemos que ser cautivados por por las cosas que podamos ver, que seamos cautivados por las cosas de la sabiduría humana. Nos vamos a centrar que un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero hijo de Dios, tiene que depender de la revelación de la palabra, y la revelación de la palabra le traerá los secretos de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que están escondidos en el Padre y en Cristo. Y partiendo después de esto que habla de los secretos de la sabiduría, en Colosenses capítulo 2, verso 8, hay una cita bíblica que vamos a utilizar y la vamos a leer en la traducción viviente. Dice la palabra: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Por favor, pongamos nuestro corazón en esta porción de la palabra
para que por el Espíritu podamos discernir la advertencia que viene de la palabra, porque hoy estamos viendo por el Espíritu que esta palabra se está cumpliendo y hay muchas almas atrapadas a través de filosofías huecas y disparates elocuentes. Si usted nota acá, dice filosofías huecas, o sea, una forma de pensamiento, una forma de sabiduría. Y dice aquí la palabra que todas estas filosofías huecas, esta sabiduría humana, es un disparate, pero es dado o enseñado con tal elocuencia, con tal capacidad de oratoria, con tal capacidades y destrezas que impresionan, sobre todo cuando la persona que comparte estas filosofías huecas y estos disparates viene precedida de una fama por sus títulos y sus logros terrenales, y entonces es sumamente impresionante para el intelecto de las personas. Usted y yo tenemos un intelecto, pero nuestro intelecto no se tiene que dejar impresionar por la sabiduría de este mundo, sino depender de la sabiduría de lo alto. Y entonces todas estas filosofías huecas y disparates elocuentes que el día de mañana vamos a ampliar un poquito más, entonces yo quiero poner las bases, el andamio de lo que vamos a hablar el día de mañana también. Nacen del pensamiento humano. Entonces es importante que usted se dé cuenta que la palabra nos advierte que nacen del pensamiento humano, ¿ok? Entonces nacen del pensamiento humano, pero ahora vamos a ver cómo viene el nacimiento de ese pensamiento en la mente, en el corazón del hombre que vierte este tipo de enseñanzas. Y entonces aquí nos da la clave, la palabra, y dice que todos estos disparates elocuentes y estas filosofías huecas vienen del pensamiento humano, que son producto de los poderes espirituales de este mundo. Y entonces, por favor, aquí es en donde tenemos que ver con una responsabilidad espiritual. Los poderes espirituales de este mundo son movidos, por supuesto, por el príncipe de este mundo, por el Dios de este mundo, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, mis queridos hermanos, sin exagerar, yo le estoy diciendo que el Dios de este siglo, dice la palabra, ha cegado al entendimiento. Dice la palabra que el príncipe de las tinieblas ha movido sus poderes para que los hombres sin Cristo sean hijos de ira e hijos de desobediencia. Pero ahora la palabra nos advierte en forma clara que esos poderes espirituales, esa obra de las tinieblas va a operar de una manera estratégica, de una manera muy astuta, a través de enseñanzas, de filosofías huecas y disparates elocuentes que vienen de la oscuridad. Obviamente, estábamos hablando con un amado hermano, obviamente el día domingo, obviamente esos poderes espirituales no se muestran como oscuridad, se muestran como luz. Parecen luz, pero no son luz. Parece evangelio, pero no es el evangelio. Parece que están hablando de Jesucristo, pero no de nuestro verdadero Señor Jesucristo. Parece que hay unción, pero no es la verdadera unción, porque la misma palabra lo describe. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces es claro que los poderes espirituales de este mundo, movidos por el príncipe de este mundo, están moviéndose a través de enseñanzas que son compartidas en una manera elocuente. Entonces, hermanos, esto no es cosa nueva. Se profetizó hace 750 años antes de Cristo. Se manifestó en el tiempo de Cristo y se sigue manifestando en el tiempo de hoy. Por eso nosotros contamos con una ayuda. Y esa ayuda se llama Dios Espíritu Santo. Levante su mano y diga: yo declaro que he recibido al Espíritu Santo para que me ayude, me enseñe toda la verdad y me recuerde todo lo que Cristo dijo y enseñó. Amén. Entonces es bien importante que podamos entender que estas verdades de la palabra no las estoy interpretando yo con mi propia sabiduría, sino que dependo de la ayuda, del testimonio del Espíritu Santo para que Él me guíe a esa verdad. Entonces, como le estaba diciendo hace un momentito,
Antes de Cristo, 750, el profeta Isaías denunció también un cuadro de contaminación de los poderes espirituales que estaban apartando al pueblo de Dios de una verdadera relación con Dios. Y entonces Dios me envía una palabra y entonces dice este pueblo en Isaías 29:13, eso no le va a aparecer, 29:13, este pueblo de labios me honra. Su conocimiento de mí es una enseñanza de hombres. No le parece la cita 29:13 porque la vamos a utilizar más adelante con lo que dijo Jesús. Entonces, la venida de Cristo es para destruir los poderes de la sabiduría de este mundo que vienen a través del orden espiritual de las tinieblas. Pero no estoy siendo exagerado, estoy hablando la verdad. Entonces, el Señor lo advirtió de una manera clara a través del profeta Isaías. Ahora sí vamos a leer Isaías 29:14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Entonces aquí le aparece en rojo que va a morir la sabiduría de los sabios de este mundo y se va a desvanecer la inteligencia de sus entendidos. Ok, entonces el panorama ya se está aclarando. Dice la palabra que excitaré yo la admiración de este pueblo con prodigio grande y espantoso. Ahora, yo quiero hablarle que usted es parte de este pueblo que tiene que ser excitado, tiene que ser habilitado, tiene que ser aperturado a que usted tenga la admiración de Dios, del amor de Dios, del plan de Dios, porque el prodigio grande, oiga, aquí la palabra espantosos suena un poquito raro, pero voy a ver rápidamente, o tal vez mi asistente Martita me ayuda, 29:14, Isaías, porque si me tardo yo, Isaías 29:14 en la Nueva Traducción Viviente, en esa palabra en lugar de espantoso. Vamos a ver, yo voy a buscar otra cita acá rápidamente. Aquí tengo otras dos asistentes, también me buscan en la Biblia, Isaías 29:14, también me la buscan en la versión Las Américas y Tita en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ver, es que a veces se me traba la Biblia. Bueno, sí me cargó. Perdón, ¿me puedes indicar qué dice? 29:14. Oiga, ¿por qué no pasas aquí un momentito? Amén. Aquí más cerca para que escuche lo que dice Isaías 29:14 en la Nueva Traducción Viviente. Por esa causa, una vez más, asombraré a estos hipócritas con maravillas extraordinarias. La sabiduría de los sabios pasará y la inteligencia de los inteligentes desaparecerá. Amén. Entonces, ahora, oyó lo que como decía la versión esta. La traducción lenguaje actual dice, por eso voy a hacer cosas tan maravillosas que este pueblo quedará asombrado, entonces destruiré la sabiduría de sus hombres sabios y de la inteligencia de sus personas inteligentes. Entonces usted va a comprender de mejor manera que el portento, esa maravilla que el Señor manifestó para impresionar a los hipócritas. O sea, los hipócritas, por favor, son los religiosos, porque el Señor señaló de hipócritas a los religiosos, porque tenían una apariencia de que estaban agradando a Dios, pero estaban agradándose a sí mismos nada más. Por eso dice la palabra maravillas extraordinarias. Entonces, lo que quiero explicar, la maravilla extraordinaria es que Dios, oiga, Dios se hizo hombre. El Dios que es espíritu y es verdad, manifestó su amor y su gracia que tomó forma de hombre. Esa es la maravilla más extraordinaria que puede reconocer el ser humano. Que Dios, para demostrar su amor, para demostrar su fidelidad y para salvarnos, hermanos, tomó forma de hombre y se hizo siervo. ¿Qué obra más extraordinaria? Esto nos tiene que dejar a nosotros perplejos nos tiene que impactar, y nosotros tenemos que tener esa admiración de Dios que mostró su amor y su fidelidad
tomando forma de hombre y entregándose voluntariamente por amor al Padre, ya el misterio de la piedad, usted lo sabe, dio salvación, vida eterna, perdonó nuestros pecados, hermanos, y entonces por eso está escrito y va a entender lo que dice usted, lo que dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, que habla de la sabiduría de Dios, y que Cristo es nuestra sabiduría. Cuando usted se deja impactar, maravillar por esa obra maravillosa de Dios, entonces cómo perece la sabiduría de este mundo, de esos sabios y de la inteligencia de los entendidos de este mundo, cuando tenemos la revelación de Cristo, porque Cristo se convierte en nuestra sabiduría, porque Cristo es nuestra sabiduría. Entonces alguien me va a decir, esto es locura. No, hermanos, esta es la verdad. Cuando usted tiene la revelación de Cristo, entonces usted está asombrado, usted está impresionado de todo lo que usted ha recibido, y entonces su vida ya no depende de la sabiduría o de enseñanzas de este mundo, sino depende de la revelación de la sabiduría que es Cristo. Cristo es la misma sabiduría. Amén. Entonces tenemos que contar con ayuda del Espíritu Santo, porque muchas veces hay personas que dicen, es que yo no he estudiado, no entiendo. Pero cuando le place el Espíritu Santo, dale la revelación, porque usted se lo pidió, le dará revelación del conocimiento del Hijo de Dios, y entonces aquel hombre iletrado, aquel hombre inclusive analfabeta, puede recibir sabiduría de lo alto y va a impresionar a los sabios de este mundo. Porque de lo más necio de este mundo, de lo más vil y necio de este mundo, Dios está utilizando. Y entonces, hermanos, esa es la maravilla. Y entonces en nosotros perece la sabiduría de este mundo. Entonces tiene que perecer directamente en su propia persona. Y esto le doy como testimonio. Yo cuando renuncié a mi intelecto, a mi sabiduría, no quiere decir que no tengo conocimientos generales, pero cuando yo renuncié, le dije, Señor, yo no quiero entenderte con mis capacidades, no quiero estar razonando, no quiero ser terco y rebelde de que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me humillé delante de Dios, y entonces Él me empezó a revelar, y en mi propia vida pereció la sabiduría de este mundo y la inteligencia de este mundo, sino que hoy cuento con la sabiduría de lo alto. No quiere decir que me olvidé de las capacidades de leer, de poder interpretar, de poder tener conocimientos generales. Pues no soy un doctor, pero gracias a Dios, aunque yo no me gradué de la universidad, me quedé en el último año, pero siendo autodidacta conozco pues de todo un poquito, ¿verdad? No me estoy vanagloriando. Por eso cuando Pablo dice, pues yo en cuanto a la ley, fariseo, ¿verdad? Fariseo de fariseos, y hace gala de todo su currículum terrenal, de la tribu de Benjamín, celoso de la ley, en fin, pero todo eso lo estimó como estiércol, dice la palabra, por amor a Cristo, porque era la sabiduría. Entonces quiero hablarle así rápidamente que estaba profetizado de que el Señor denuncia a los hipócritas. Por eso la Nueva Traducción Viviente dice hipócritas. Y entonces, y tiene razón en el verso 13, porque alababan al Señor o se acercaban a Dios de labios, porque su enseñanza de la relación con Dios era un mandamiento de hombres, no tenían revelación. Por eso, desde ese tiempo, el pueblo que decía que Jehová era su Dios, pero sus acciones daban testimonio de su necedad y desobediencia, no había un cambio. Y ahora note, eso fue antes de Cristo, 750 años. Fue en el tiempo de Cristo, es en el tiempo de ahora. Por eso mucha gente se jacta de esto, de lo otro, pero dicen que Dios es su Dios, pero sus acciones dan testimonio de su necedad y desobediencia. Por eso en cierto momento caminan con un estupor y no entienden que lo que están recibiendo supuestamente como enseñanza del Evangelio es pura filosofía hueca, es pura enseñanza de hombres que viene de los poderes espirituales de este mundo. Entonces la relación con Dios se convierte en una rutina religiosa.
hay bonitos cantos, hay bonitos efectos especiales de luces, hay bonitas y cosas atractivas como buenas butacas, bueno esto, bueno lo otro, pero lo que menos hay es que el pueblo se consagre a la sabiduría de lo alto, a Cristo. Entonces como en el tiempo de Isaías, la religión marcaba un estatus en esa era, como también marcaba la religión un estatus. Por eso hoy la religión cristiana marca un estatus, porque dicen, no, si yo soy una persona que tengo un estatus económico, un estatus social, tengo que ir a una iglesia que sea de mi estatus. Me voy a rozar con gente de mi estatus. Entonces dice, bueno, ¿dónde va la gente de estatus? Voy a estar, hermanos, el Señor no vino por gente de estatus. El Señor señaló a esta gente de hipócrita. Están movidas por estupor. El Señor viene por una iglesia consagrada, no viene por una denominación, viene por una iglesia que dependa de la sabiduría de lo alto. Y entonces hoy vemos la misma situación, gente que dice que Dios es su Dios y que Cristo es su Señor y Salvador, pero sus hechos demuestran como que no tuvieran a Dios. Por eso el Señor Jesús, ahora Jesús hablando, lo dijo, Mateo capítulo 15, verso 7 al 9. Por eso ayer estábamos hablando, me recordé de algo. Las iglesias están llenas de sibaritas, ¿verdad? Y entonces usted va a preguntar, ¿qué es sibarita? Y entonces una persona sibarita es una persona que está inclinada a los gustos lujosos. Y entonces hay un montón de ministros sibaritas y lo siguen pueblo sibarita, pueblo que le gusta los lujos, el estatus, le gusta, voy a ir porque allá está fulano, sutano y me voy a rozar con este tipo de gente. Amén. Bueno, lástima que no le puse el término sibarita, pero investigo, es con ese, sibarita. Entonces Jesús denunció a estos hipócritas, a estos sibaritas. Amén. Vamos a utilizar eso. Mateo capítulo 15, versos 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oiga, mandamientos de hombres. Entonces los fariseos eran los más importantes, túnicas lujosas, personas que no se mezclaban con el vulgo, personas así y una prueba de ello es que los pastores a veces no se quieren mezclar con el pueblo. Amén. Inaccesibles, es más fácil entrar al trono de la gracia que entrar a la oficina a través de un apóstol o de un apóstol moderno o de un pastor moderno. Es más fácil concertar una cita con el Señor cuando uno mira su corazón y entra al trono de la gracia. Amén. Estoy hablando verdades porque estoy hablando conforme a la palabra. Por favor, no vaya a tener un concepto de mí que yo estoy hablando por envidia, por celos. Estoy hablando la realidad. Jesús habló la realidad y hoy la realidad que doctrinas y mandamientos de hombres son la influencia de muchas iglesias, filosofías huecas que solamente están entreteniendo porque ese pueblo, su corazón está lejos de él. Le voy a recordar, dice entonces que hay que tener cuidado que nadie sea atrapado por filosofías huecas y disparates elocuentes que vienen de los poderes espirituales, amén, de este mundo. Y entonces dice aquí Jesús, dice el Señor Jesús acá que en vano me honran, porque están siendo enseñados con doctrinas y mandamientos de hombre. Entonces la palabra se confirma de una manera extraordinaria de que este es el peligro, fue el peligro en el tiempo de Isaías, peligro en el tiempo de Jesús, peligro en el tiempo de Pablo, pos iglesia primitiva, y hoy es un peligro. Por eso el Espíritu Santo lo va a guiar a toda la verdad. Por eso usted puede discernir que la palabra que enseñamos acá en Genezaret no es una palabra para vanagloriarnos de la iglesia ni nosotros, sino para darle la gloria al que es nuestra sabiduría, Jesucristo el Señor. Dele toda la honra, toda la gloria a Jesucristo.
Amén. Y entonces no será llevado por ningún viento de doctrina, sino será firme. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos discípulos del Señor, tenemos que caminar bajo la revelación de la sabiduría de lo alto y no dejarnos engañar ni aprisionar por la sabiduría de este mundo. Amén. Entonces, vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Efesios 4, 14 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: entonces ya no seremos inmaduros, dice, como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Por favor, ponga su corazón. Empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. En rojo le aparece: no nos dejemos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. ¿Y qué es lo que hoy está predominando en el ambiente cristiano? Mentiras tan hábiles que parecen la verdad, pero no es la verdad. Por eso el Espíritu Santo le ayudará. Por favor, discierna que por el Espíritu. Y si usted lee los versos anteriores del verso 14 del capítulo 4, nos habla que todos tenemos que crecer en el conocimiento de Cristo, en el varón perfecto que es Él. Amén. Por eso tenemos que ver la transformación. Y yo le digo como pastor, ¿cómo cuesta esto? Pues por supuesto, uno ministra la palabra, uno enseña la palabra y a veces, no estoy hablando de mi propia congregación, de mi propio rebaño, pareciera que no han escuchado a veces la palabra algunos hermanos. Pero ánimo, estoy orando por ustedes para que todos vayamos hacia a la misma dirección, crecer en el conocimiento de Cristo como el varón perfecto, crecer a la medida de Él. Usted y yo hemos sido predestinados para parecernos a Él. Amén. No parecerse. Hoy está de moda que los hombres quieren parecerse a un artista famoso, o que las mujeres se quieren parecer a una artista famosa. En fin, realmente usted se tiene que parecer a Cristo. Amén. Dele gloria al Señor. Entonces tenemos que estar bien preparados para no dejarnos llevar por personas, por organizaciones que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad del Evangelio. Amén. El Espíritu Santo está con usted y le va a ayudar y va a ser guiado a toda verdad. Amén. Yo quiero suplicarle que por favor cierre sus ojos ahí donde está y le pida a Dios: Señor, yo quiero tener la sabiduría para no dejarme atrapar por ninguna mentira, por ninguna filosofía que procede de los poderes espirituales de este mundo. Yo quiero caminar en la verdad. Por favor, ayúdame. Ahí levante sus manos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias por la palabra. Señor, escrito está. Señor, te pido, mi Dios, que esta palabra la pueda reconocer tu pueblo como una exhortación a tiempo para ser reencausados a escudriñar la palabra. Que sean como los discípulos de Berea, que todo lo que predicaba Pablo y enseñaba, ellos eran diligentes, más que otros, apuntaban y después iban a verificar en la escritura si lo que había dicho Pablo coincidía con lo que está escrito. Y Señor, yo declaro en esta hora que mis hermanos tendrán aquí esta prédica y la volverán a ver para depender de tu sabiduría. Espíritu Santo, por favor, ayúdanos a entender y comprender que tú nos estás advirtiendo, porque no está en juego, Señor, una posición social económica. Está en juego nuestra vida futura, nuestra vida eterna. Te pido, mi Dios, que nos ayudes a poder entender que es el tiempo de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Que después de este mundo, Señor, pasajero, viene lo eterno. Lo eterno para estar contigo, o lo eterno para estar en gran condenación. Padre, que podamos discernir estas verdades, porque nadie tiene que estar jugando con tu verdad. Nadie la tendrá que estar manipulando, sino mantenernos firmes en el llamamiento santo. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad de recibir tu palabra, tu ministración. Muchas gracias porque esta palabra enriquecerá nuestro hombre interior para mantenernos firmes hasta el final y ser persuadidos constantemente por ti, Espíritu Santo, ser redarguidos para no perder, Señor, el
el supremo llamamiento que tenemos. En el nombre de Jesús bendigo su vida y el que el Señor aumente nuestra fe. Gracias, mi Dios, por los hermanos y hermanas que están declarando su necesidad de depender de la guianza tuya. Señor, también agradezco, mi Dios, por los hermanos y hermanas que están teniendo la liberalidad en su corazón de traer sus ofrendas, traer sus diezmos, Señor. Muchas gracias, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, por estas primicias, Señor. Señor, yo las declaro bendecidas, consagradas, santificadas para tu uso. Señor, yo bendigo, Señor, la vida de mis amados hermanos que creyendo cumplen con esta ordenanza. En el nombre de Cristo lo hemos pedido y lo recibimos por fe. Amén y amén. Y amén. Que Dios me los bendiga de una manera bien especial y que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad y que discierna estas verdades preciosas y maravillosas. Un abrazo fraternal en el nombre de Cristo, recordándole qué bendición es que usted comparta esta prédica en su muro para que esta verdad pueda ser conocida por alguien que el Señor ama y necesita ser encauzado en la verdad del Evangelio. Amén. Compártala en Facebook, dele like a la página, también dele clic a la campanita de Canal El Libertador en YouTube y también la predicación la puede compartir en su muro de Facebook o puede mandar el link de las prédicas en sus amigos, sus contactos. Amén. Así como en el mundo trasladamos las noticias de las fiestas, traslademos las noticias de las buenas nuevas de Cristo. Todavía hay oportunidad para salvación. Que Dios les bendiga a todos. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.